Hola, buenas, estamos aquí en Cúbito Buenas, hazlo tú mismo. Y hoy os traigo una lavadora que está estropeado. Y este vídeo es el que tenéis que ver antes de tirar vuestra vieja lavadora. Pues nada, os traigo una idea práctica y útil de qué podéis hacer con una de las piezas que incorpora esta lavadora. Así que si queréis saber de qué se trata, quedaos a ver el vídeo hasta el final. ¡Vamos allá! Vale, lo primero que tenemos que hacer, con un destornillador eléctrico o manual y una punta de torch, vamos a abrir la puerta y quitar estos tornillos que lleva. Vale, vamos a quitarlos todos. Vale, tenemos todos los tornillos quitados. Cogemos, la descolgamos y por aquí vemos que ya se abre. Nada. Cogemos y sacamos la puerta de cristal, ¿vale? Y ahora vamos con ella a limpiarla. Cogemos un estropajo y fregaplatos y limpiamos bien lo que son los restos, ¿vale? Del jabón que se va pegando ahí del paso de los años. Algunos igual ya sabréis lo que estoy tramando, pero bueno, igual que no, enseguida sabéis de qué hablo. Bueno, pues esto ya está. He visto que es sencillo, supongo que algunos ya iréis imaginando más o menos lo que iba a hacer, ¿vale? Conforme íbamos avanzando. Y he visto que sencillo es. Tenemos un mega bol. Un bol grande, grande y además de un cristal muy fuerte. Pues nada, sé que alguno dirá, pues vaya tontería. Pues sí, es una tontería, pero ¿sabes por qué? Porque se hace súper fácil y no se te había ocurrido a ti antes. Así que entiendo que digas que es una tontería. Vamos, haters. Pues nada. ¿Qué más cosas os puedo decir? Que este tamaño de bol, ¿vale? Es bastante grande, que si vais a comprar una tienda, ¿vale? Aparte que os cuesta encontrar este tamaño, el precio, ¿sabéis? O sea, no son baratos y tampoco son de mejor calidad que estos. Encima esto es algo que íbamos a tirar, oye, pues mirad, que lo reciclamos, lo aprovechamos y nos sirve. Pues nada, ¿qué otras cosas puedo decir? También hay otro tipo de puerta, ¿vale? Todos los modelos no son así. Aquí tenemos este, aunque este en concreto se queda una secadora. Pero bueno, según cada uno, el aparato que tenga, pues igual tiene una forma u otra. Pero que tampoco queda mal, ¿sabes? Puede quedar original para presentar, yo que sé, un plato, lo que queráis. También es verdad que la tendencia hoy en día es que las puertas de la lavadora, los cristales, les suelen hacer aquí una rampa. Es un poco más incómoda, pero bueno, también como bol te sirve. Aquí os tengo un ejemplo de uno frutero, ¿vale? Esto ya lo tenía preparado. Y veis que, oye, para tener la fruta, para lo que sea, viene muy bien. Y aquí nos la ha pasado que ir a hacer una ensalada de pasta. Y a la hora de remover todos los ingredientes se hace que salgáis de por ahí. Pues nada, con esto no te pasa y tienes aquí para dar de comer a un regimiento. Así que ya habéis visto lo sencillo que ha sido el vídeo de hoy, pero bueno, es una idea que puede ir bien. Y antes de comprar, háztelo tú, ¿no? Háztelo tú mismo. Nada, espero que os haya gustado el vídeo, dale like si ha sido así, suscribiros a mi canal si no lo estáis y nos vemos en un vídeo. ¿Sabes? Hazlo tú mismo. Hasta luego.